Oye, yo ya hice todo mal y me quedé conectada todo el día, ¿no importa? No importa. No importa. De hecho, Al Facebook. sí, no, una de las cuestiones que yo comenté después es que pues podíamos entrar, podíamos estarnos conectados, incluso nosotros, nosotras aquí. No importa. No. Ah, porque si se satura, mándame un mensajito y me voy. No, todavía tenemos capacidad para poco más de 100, entonces somos 6. Estamos bien. Ok, sí, porque me acabo de dar cuenta que todo el mundo entra y sale y yo dije, yo aquí tengo colgada todo el día y a lo mejor estoy estorbándoles. No. Nada de eso. Ahora sí, pues bueno, buenas tardes. Damos inicio a la mesa 3, que es Culturas e Identidades en Repatriados, Retornados y Migrantes Circulares. Damos inicio con la primer ponencia de esta mesa, que está a cargo de José Vázquez del Colegio de Tlaxcala, quien nos va a presentar su ponencia, El capital cultural de niños migrantes provenientes de los Estados Unidos en 2 localidades de Tlaxcala. Adelante. Buenas tardes, muchas gracias por hacernos la invitación. Yo les quiero compartir este trabajo. Antes me presento. Doctor José Dionisio Vázquez, estamos adscritos al Colegio de Tlaxcala AC. Y bueno, ahí nos dedicamos a la investigación, a la docencia y a la vinculación. Bien, les voy a compartir la pantalla. ¿Sí se ve? Sí. Sí. Ah, bueno, gracias. Bueno, miren, este trabajo tiene el propósito de darles a conocer algunos rasgos del capital cultural de los niños que cursan la educación básica provenientes de los Estados Unidos, acompañados de sus familiares que llegan a San Simeón Xipetzingo, que es una localidad de Hueyotlipan, y a algunas escuelas de San Francisco Tetlanocan, Tlaxcala. El capital cultural comprende la inculcación familiar de los niños migrantes, el uso del tiempo libre, actividades extraclase y su aplicación en las materias escolares y la movilidad social de los padres de familia como parte de la herencia social y cultural. El papel del docente también consideramos que es importante, pues su experiencia nos muestra cierta comprensión hacia el niño migrante retornado, en un contexto escolar donde éste pone en práctica su capital cultural en estado incorporado en el capital cultural en estado institucionalizado, es decir, en la escuela. Los principales hallazgos nos muestran que los niños migrantes trasladan sus capitales culturales desde sus hogares hacia la escuela. Entonces, la principal noción que nosotros trabajamos para hablar sobre este tema, sobre esta investigación, es que el capital cultural, bueno, es una categoría de Pierre Bourdieu, donde nos señala que es un conjunto de hábitos personales adquiridos por los agentes a través de la inculcación familiar, pero no solamente eso, sino que se apoya de ciertos recursos económicos con inversión en tiempo para efectuar su práctica. Se objetiva tal capital en el lenguaje apropiado e incorporado por la inculcación y por la lectura del contenido de los libros que cuentan en sus hogares, en la transmisión de dichos, refranes o consejos de familiares y amistades. Se considera también el conocimiento adquirido, consumido e incorporado por objetos materiales como fotografías, revistas, juguetes, esculturas, entre otros. Cuando es trasladado a la escuela, el capital cultural en estado incorporado se objetiva en calificaciones o en aprobar el grado escolar. En este sentido, la relación que existe entre las familias, los alumnos y los docentes es que los capitales culturales en estado incorporado de los dos actores pueden aportar con sus prácticas elementos de aprendizaje para fortalecer los capitales culturales en estado institucionalizado. En estos lugares es donde se aplicaron los cuestionarios semiestructurados en 2017-2018. Tenemos ahí a los dos municipios de San Francisco Tetlanocan y de Hueyotlipan, en los cuales en algunas cabeceras municipales se aplicaron los cuestionarios,
Ahí están las escuelas primarias, bilingües, primaria Xicotenca, una telesecundaria y una secundaria técnica. En total, lo que pudimos lograr fueron aplicar 34 instrumentos, sobre todo a los niños que más nos interesaba, aunque bueno, el trabajo también aborda la parte de preguntas hacia los padres de familia. Y entonces, ya en los resultados que tenemos con respecto al trabajo de campo, nos muestran fundamentalmente que partes del capital cultural de los niños retornados se concretan en las materias escolares, o sea, en el capital en estado institucionalizado, dando paso a una cierta solución a sus retos pedagógicos a los que se enfrentaron, lo cual, suponemos, no significa que los niños no migrantes no tengan similares experiencias. Sin embargo, esto último está pendiente de investigar. Los vínculos entre ambos capitales se dieron como se refiere a continuación. Una parte del capital cultural en estado objetivado se puede observar desde el uso del tiempo libre o actividades lúdicas y sus efectos en la escuela. Varios alumnos han asistido a ver alguna obra de teatro, conciertos musicales, han visitado museos, acudido a cines, tocan algún instrumento musical, leen libros de arte, literatura, revista, folletos, juegan con muñecos, muñecas, juguetes y miran la televisión e internet. Ahora bien, la pregunta es, ¿qué tanto estas actividades han sido puestas en práctica en la escuela? Los de nivel secundaria casi no respondieron, pero los de primaria afirmaron que las actividades extraescolares que les ayudaron o las pusieron en práctica en la escuela fueron las mencionadas anteriormente, excepto tocar con algún instrumento musical, leer libros de arte o asistir a obras de teatro. Es decir, la mayoría ha participado en tales actividades, pero no todas han sido aplicadas en su escuela. La práctica del capital cultural en estado incorporado se puede notar de forma similar en saber si las actividades realizadas en casa, como hacer limpieza, ordenar cosas, recibir disciplina, hacer mandados, trabajar y recibir un pago o recibir castigos no violentos, ser regañado o premiado, platicar con los adultos, usar dichos o refranes, matemáticas e inglés u otras. Las respuestas de los de nivel secundaria fueron ambiguas o no respondieron, no así las de nivel primaria, que mencionaron que las actividades como ordenar cosas, recibir disciplina, hacer mandados y usar los consejos de los mayores, les sirvieron para aplicarlas en las materias de matemáticas, español y en formación cívica y ética. La actividad que menos mencionaron es la de trabajar con pago, lo que permite suponer que se dedican exclusivamente a estudiar. Una idea de los efectos de lo que han respondido es la objetivación o parte del capital cultural objetivado e institucionalizado, que se refiere a la obtención de reconocimientos o títulos, pero también la obtención de una calificación que objetivan las instituciones medios del ciclo anterior, que no disminuyen del 8 y llegaban incluso al 9.2 de promedio. A una mayoría, otras actividades extraescolares como la computación o las manualidades, incluso alguno mencionó las artes marciales, les apoyaron en las materias de español, educación artística, historia y matemáticas a los de nivel primaria. A los de nivel secundaria en español, inglés y matemáticas. Uno de los 34 niños de ambos niveles piensa seguir estudiando para ser reconocido y en una familia, además de considerarse alumno talentoso, capaz de resolver problemas. Muy pocos consideran que algunas veces hayan alcanzado calificaciones sin merecerlas y también que sus docentes hayan tolerado no entregar tareas. Finalmente, al inquirir sobre las principales motivaciones por seguir esforzándose en la escuela, casi la mitad dice que lo hace por la motivación de sus padres, la motivación de algún familiar, de un amigo o amiga, por las palabras de aliento de algún docente, por seguir un modelo de éxito o la aspiración de ser mejor que los demás y porque les exigen ser mejores cada día. Respecto a los resultados del capital cultural de los docentes en Hueyotlipan, consideramos relevante conocer la experiencia de los docentes porque, similar a los alumnos transnacionales, presentan una biografía, la cual contiene una cierta inculcación y movilidad social, pues al socializar con los alumnos, dan a conocer su sentido profesional y humano ante estudiantes y padres de familia sobre lo que deben y pueden hacer en la atención a niños migrantes. Incluso Sánchez y Hamann han trabajado esta parte, con Zúñiga incluso, respecto a los alumnos transnacionales. Siguiendo con los resultados al instrumento aplicado a los docentes, al hablar sobre su socialización temprana,
Recuerdan haber tenido conversaciones con sus padres, recibir de ellos muestras de cariño, ser enviados a estudiar a nivel preescolar, vincularse con sus amigos, que los hayan enviado a guarderías y haber sido cuidados por otros familiares. En general, saben que aprendieron a hablar a la edad de los 2 años, a leer a los 6, el mismo tiempo que les tomó para aprender a escribir. Dentro del capital cultural objetivado, señalan que tuvieron muebles para hacer sus tareas y material didáctico para hacerlas, y muy pocos contaron con computadora e internet. Varios de ellos trabajaron con máquinas mecánicas de escribir. Han ido a ver alguna obra de teatro, asistido a un concierto musical, visitado museos, también fueron al cine, leyeron libros de literatura, revistas, folletos, contaron con juguetes, vieron y siguen viendo televisión y checan internet fuera de su casa. Nombraron un poco las actividades de tocar algún instrumento musical y leer libros de arte. En general, señalan haberlas puesto en práctica en el aula actualmente. Las actividades cotidianas como hacer la limpieza, ordenar cosas, recibir disciplina, regaños e incentivos, platicar con adultos, usar dichos o refranes, usar consejos, les permitió aplicarlas en sus enseñanzas ya en la actualidad en las materias de español, matemáticas e inglés. No mencionaron las actividades de hacer mandados, trabajar con pago y recibir castigos no violentos, porque pensaron que esas preguntas solo cabrían hacerla en el contexto de los niños. Sin embargo, las anteriores actividades les han apoyado ahora en tener pláticas con los alumnos para aconsejarles mejorar en sus metas a futuro, a que terminen sus estudios, a tener respeto y confianza en ellos mismos. Actualmente lo que les disgusta del lugar donde dictan clases es la apatía de los niños para aprender, la mala cooperación de los padres para apoyar a sus hijos, el exceso de trabajo encomendado, tales como la aplicación de programas, capacitaciones, elaboración de estadísticas, talleres, cumplir metas, etc. Falta apoyo didáctico y existe infraestructura deficiente. Al menos 5 docentes siguen estudiando y lo que no les gusta como alumnos de algún posgrado es la distancia de la escuela donde estudian, la forma de dar clase de los docentes, sobrecarga de trabajos y comentan la dificultad de trabajar y estudiar. Solo a uno no le agradó las actividades obligatorias como exponer ante su grupo, leer y hacer trabajos como los ensayos que les piden como tarea. Las materias que más estudian, más tiempo y que le dedican y se le dificultan igual que o de forma homóloga a los niños que atienden son español, matemáticas e inglés. Ellos reconocen recibir el apoyo de su familia para alcanzar un buen promedio. Por su parte, las actividades extraclase que les han servido de apoyo en las materias que dictan a sus alumnos son la computación, las clases de pintura, música, manualidades, canto y baile, y en menor medida la danza y clases de escultura. Las materias que apoyaron sus clases para sus alumnos fueron español, matemáticas e inglés y educación física. Lo que les motiva a seguir esforzándose como docentes es la aspiración de ser mejores que los demás, el incentivo que reciben de sus padres o de algún familiar que les exige mejores resultados cada día, siguiendo un modelo de éxito. También les motiva las palabras de algún maestro, valoran su puesto de trabajo y porque consideran haberlo conseguido por sus propios méritos, se consideran a sí mismos profesionales talentosos, capaces de resolver problemas, piensan seguir estudiando para mejorar sus ingresos y ser reconocidos al tiempo de considerar que su trabajo les ha traído éxito profesional. Y solo un docente señaló no considerarse capaz de resolver problemas. Los efectos educativos que ven ahora, fruto de su profesión, es formar a excelentes alumnos, darles conocimientos adquiridos de la experiencia de sus hogares y de su formación escolar a los niños provenientes de los Estados Unidos y de otros estados de México, niños indígenas y no migrantes. Como conclusiones podemos señalar que existen a la fecha temas sobre niños migrantes no acompañados y las problemáticas que les acompañan en su estado de vulnerabilidad. Como señala, por ejemplo, Franco en un trabajo del 2017, así como propuestas para hacer menos complicado el regreso de las familias de migrantes hacia sus lugares de origen en su proceso de reinserción, considerando las debilidades de México en los ámbitos económicos y sociales para recibirlos. Hay también trabajos en torno a las preocupaciones sobre los procesos administrativos que aquejan a las familias de niños retornados en su reinserción en el contexto de sus necesidades educativas. Sin embargo, son incipientes los trabajos que se dediquen a tratar específicamente el capital cultural de los niños migrantes y la atención de los padres
que testifican el proceso de aprendizajes escolares y no escolares, tanto en los lugares hacia donde emigraron como a los lugares que llegaron de retorno, donde el docente, aún sea de forma mínima, aprovechó los conocimientos de los niños retornados. En este sentido, el trabajo que se presenta contribuye a la literatura existente al tocar aspectos de capital cultural que trae consigo el menor migrante, que, sumado a las prácticas que hacen en su hogar, les permite reproducirlas en su entorno escolar, permitiéndoles complementar tales conocimientos en las materias de la escuela. El principal hallazgo del trabajo de investigación fue descubrir el valor del capital cultural con el que llegan los niños migrantes a su regreso a Tlaxcala y cómo lo van incorporando en su vida escolar, es decir, en forma de capital cultural en estado institucionalizado, como se comenta a continuación. Del lugar del cual provienen de Estados Unidos, traen consigo un capital cultural en forma de conocimientos, el cual ha sido posible gracias a los cuidados de sus padres en la parte afectiva, lactancia, alimentación y en sus primeras palabras, lo que nombramos socialización temprana, parte de la inculcación familiar y que en conjunto denominamos capital cultural en estado incorporado. La parte objetivada de su capital cultural se manifiesta en las actividades realizadas en el tiempo libre y la diversión, así como el aprendizaje en el hogar. Estas actividades las han aplicado en las materias escolares, mediando ciertas resistencias para acudir en las mejores condiciones a la escuela, situados en su vida escolar, la motivación de algún familiar, amigo, docente, y la obtención de una mejora en sus calificaciones, realización de tareas y condiciones mínimas para realizarlas. Más las actividades extraclase, de alguna forma les apoyaron en sus materias, siendo positiva su percepción en sus capacidades y estatus actual. Esto es, la puesta en práctica de los conocimientos de la vida en sus hogares y fuera de ella, por los niños retornados en sus escuelas actuales. Este conjunto de elementos son los que constituyen el capital cultural en estado institucionalizado. Y bueno, esa sería parte de la presentación que les quería compartir. Y bueno, no sé si hay unos minutos más para comentar algunos otros aspectos. Sí, tienes de hecho muy buen tiempo, te faltan 4 minutos. Ah, bueno, ajá. Sí, bueno, la parte de este trabajo, bueno, no solamente toca de forma directa a los niños, también se hicieron algunos instrumentos para captar las respuestas de los padres de familia, de la estancia que estuvieron en algunos lugares de los Estados Unidos, y que nos compartieran, por ejemplo, algunos elementos de la movilidad social, tanto de los docentes como de los padres de familia, tomando como base una hipótesis que aparentemente es muy simple, pero que, bueno, apoyaría mucho a estos niños migrantes en el desarrollo de sus capacidades escolares. Nos referimos propiamente a una movilidad ascendente. Si hubiera una movilidad ascendente, bueno, suponemos que la calidad de la educación recibida por los docentes en las escuelas donde los niños se reinsertan, podrían tener mejores condiciones en la educación y podrían desarrollar mejor sus capacidades, considerando la inculcación familiar, es decir, la parte extraescolar, y que de algún modo el lenguaje, las prácticas que ven en su casa, cómo les fueron apoyando para trasladarlas hacia el capital cultural en estado institucionalizado, es decir, en el sistema escolar, en el aula, en el salón de clases, cómo les permitió estas actividades extraescolares a desarrollarlas o a concretizarlas en el sistema escolar. Y bueno, ese es uno de los hallazgos que consideramos más importantes, si bien no es una muestra cuantitativa, así como trabajan algunos colegas de forma cuantitativa con un sistema de datos, porque pues no existen, o sea, no es muy difícil ubicar a los niños que retornan al estado de Tlaxcala y sobre todo a las localidades que la integran. Se hizo trabajo de campo a nivel cualitativo, haciendo preguntas semiestructuradas, tanto a docentes, padres de familia y sobre todo, bueno, se entrevistó a los niños directamente en las escuelas con permisos especiales como directores de las mismas, ¿no? Y bueno, eso es lo que les quería compartir en esta ocasión. Muchas gracias.
Muchas gracias, Juan Dionisio Vázquez Vázquez,